Estamos aquí en el conversatorio con Amado, con Artemio y con hoy con la participación estelar de Diego Rivas, que es un militante que trabajó muchos años en el área social y escribió una nota en el año 2020, durante el gobierno de Alberto, que se llama Debates, Actores e Intereses sobre la política social, una nota bastante interesante, bastante profunda, bastante larga con respecto a los planes sociales ya en el gobierno de Alberto. Hay varios fragmentos, dice, yo destaco algunos: hay políticas sociales porque hay desigualdad, hay políticas sociales porque una parte de la sociedad permanece fuera del mercado de trabajo. La asistencia como herramienta para mitigar desfavorables condiciones de vida y la ampliación de programas de transferencia de ingresos que están conectados en la discusión del mercado de trabajo configuran, y esto es interesante, entre varias cuestiones, una trampa conceptual y política. Esto a propósito del debate que instaló Cristina Fernández, es el audio número 8, donde vamos a escuchar a Cristina Fernández, que es el debate que se está dando públicamente. De hecho, el ministro del área acaba de hacer declaraciones en Radio La Red, que también las vamos a pasar en minutos. Cristina, y después escuchamos a Juanchi Zabaleta, audio 20 y 21, está claro. Y yo quiero ser absolutamente sincera. Hoy tenemos 7% de desocupación. Estamos solamente a 1,1 de alcanzar el 5,9 que teníamos allá por el 2015. Pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar, porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales. Y ojo que no estoy poniéndome en el lugar de los que andan contando cuánta plata le dan a los pobres. Puedo pararme frente a cualquier argentino para decirle que fuimos nosotros los que creamos la asignación universal por hijo. Me acuerdo expresiones tales como se van por la canaleta de la droga, o de las mujeres que se embarazaban para cobrar la asignación universal por hijo. Las cosas que hemos tenido que escuchar. Pero digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. Bienvenido el debate, siempre bienvenido el debate, ¿no? Para poder fundamentalmente mejorar las condiciones que muchos argentinos y muchas argentinas que necesitan de tener un acompañamiento del Estado, de ir al camino del empleo formal, así lo posibilite, ¿no? El debate siempre es bueno para poder construir alternativas vinculadas a que hay 1.200.000 argentinas y argentinos que en definitiva son las verdaderas víctimas, ¿no? De la situación económica y que tienen que estar acompañadas. Yo no trabajo ni para el presidente, ni para la vicepresidenta, ni para las organizaciones sociales. Trabajo claramente para los argentinos y para las argentinas que más necesitan, ¿no? Y ahí es donde tomamos decisiones todos los días que tienen que ver con dos caminos concretos que representa el Plan Potencial Trabajo. Bien, esto escuchamos a Cristina y a Juanchi Zabaleta. Bueno, hablamos con Diego Rivas. Primero, Diego, muchas gracias por venir. Sí, politólogo, o sea, gracias, docente, además de militante. Primero militante y luego, obviamente, todo lo demás. Bien. Pero sabe de qué habla. ¿Qué análisis haces si ponemos un dron sobre esta problemática que emerge por todos lados, ¿no? Ya es, llamémoslo, un síntoma que se expresa ya no por la derecha, con otros argumentos claramente, en la propia interna del gobierno, en las discusiones públicas, en las conversaciones. Hay una discusión acerca del dinero que la sociedad destina a los planes sociales. Sí, en primer lugar me parece que hay un planteo mucho más profundo que hace Cristina, que quizá la discusión se planteó sobre los planes sociales, sobre la distribución, sobre el control, que ella lo plantea, pero en esa hora que estuvo en el plenario del CTA, hace un planteo que me parece que es lo que hay que recuperar, y eso no se tiene en cuenta y no se discute, que es recuperar la dimensión de la disputa política y del poder, formar la realidad y no aceptar lo que la política social cristaliza, que son mercados de trabajo excluyentes, sociedades empobrecidas, ciudadanías de segunda. Entonces lo que Cristina nos dice es,
hay que transformar la estructura económica para generar empleo y disminuir los planes sociales. Y el otro planteo, que quizás es el que hoy resulta hegemónico en el universo de los movimientos sociales, es una renuncia a esa transformación de la realidad o generación del empleo por diversos motivos, tienen sus argumentos. La renovación tecnológica que disminuye el trabajo, la estructura de informalidad y de marginación estructural en un porcentaje importante de la población argentina. Entonces parece que ya no es posible transformar esa realidad, parece que ya no es posible ese camino que se recorrió durante 12 años que generó 6 millones de puestos de trabajo. Entonces hay que institucionalizar estos trabajos precarizados de la sociedad, muchos de ellos reconocidos y poco remunerados por el mercado, hay que institucionalizarlos en un plan. Entonces, la idea de, en algún momento, de quien fuera secretario de Trabajo, Jeremy Rifkin, que es el fin del trabajo, de que el capitalismo no está en condiciones de generar la cantidad de empleos para la demanda que hay. Solo conozco pocos lugares en Argentina, en América Latina, que nos hablan de economía popular. Ninguna economía desarrollada. Hoy, mira, hay una nota de Michael Roberts sobre lo que se espera del trabajo. No solo el trabajo asalariado sigue, sino que efectivamente está aumentando las horas trabajadas, las condiciones de trabajo. Michael Roberts? Es un economista marxista británico, pero tiene la particularidad de que trabaja en el mercado financiero hace décadas. Y tiene un muy buen blog que se llama La Próxima Recesión, se los recomiendo. ¿El blog se llama así? Sí, sí, Bien. The Next Recession. No quiero hacer alardes. La próxima... Te van a poner de canciller. Y muestra claramente de que la desaparición del trabajo asalariado es un mito, pero claro, construido para disciplinar a los trabajadores, no cabe ninguna duda. Eso es una forma parte de la ideología del poder. Lo que subyace a esta discusión es un poco eso. A ver, ¿qué es lo que dicen muchos los movimientos sociales? Lo que dice públicamente, hasta en privado, Grabois o Pérsico. El sistema no está en condiciones de generar nuevos puestos. Sí, hay un 40% de que están afuera. Hay que resolver eso y yo voy a asumir esa representación. Pero si fue, acá estoy, lo que fue la construcción del neoliberalismo durante un cuarto de siglo, ellos lo naturalizan. Parece lo que decía Marx, la burguesía cuando disputa el poder, para él las leyes son históricas. Cuando llegan al poder son naturales. Ahora han naturalizado una situación del mercado de trabajo, con perdón de la palabra, que fue una construcción de casi un cuarto de siglo por parte del neoliberalismo. No es que nos vino del cielo y dijo, se acabó el trabajo asalariado, no, lo destruyeron y hay que reconstruirlo. Y me parece que en todo este planteo vienen ideas que nosotros venimos trabajando hace más de 2 años, desde aquí, y que Cristina certeramente pone en el centro, porque todo el mundo se quedó con la dimensión de la disputa política por la representación o por la administración de ese sistema. Ahora, yo creo que Cristina fue a la disputa de la conceptualización del sistema. ¿De qué estamos hablando? Esto de la economía social, que a nosotros no nos gusta nada, y que se diga naturalmente la economía social llegó para quedarse. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la economía social llegó para quedarse? Porque en tanto peronista, uno debiera pensar el mundo del trabajo como el mecanismo de la movilidad social ascendente. Ahora, la economía social lo que viene a decir es no hay más movimiento ascendente en la sociedad. Estratificamos la sociedad para siempre. Se cristaliza. Lo institucionalizamos. Exactamente. Y así quedará. Exacto. No, y Amado, vos estás diciendo, ella recupera la discusión en el eje capital y trabajo. Claro. Y ahora hay una variante que viene de hace décadas, que es la disputa entre organizaciones sociales del Estado por la administración de los recursos de los sectores más vulnerables. Y Cristina nos vuelve a decir, no, la discusión es entre capital y trabajo. Absolutamente. El rol del Estado, el rol de los actores sociales en esa discusión. Y hoy lo que vemos es una disputa por la administración de los recursos públicos entre las organizaciones y el Estado. Además, muestra claramente que uno de los logros de la administración kirchnerista en sus 3 periodos, iniciales, bautismales, bueno, los únicos que fueron kirchneristas, fue disminuir 2.2 millones de planes de empleo a 220.000. Lo muestra como un atributo. Correcto. Y han, obviamente, transformado esa circunstancia en generación de empleo. Por eso los 5.9. Yo creo que es una discusión absolutamente pertinente. Ahora, en el rol del Estado, cuando nosotros decimos
no sé, que Hugo Sigman sea ministro de Salud, eso es escandaloso. No fue ministro de Salud, Hugo Correcto. Sigman, ¿no? Que Emilio Pérsico sea el administrador público de los planes sociales, no genera nada. ¿Por No qué, genera nada. por qué debería de ser escandaloso que Pérsico esté en eso? Porque está en las dos, Absolutamente. en las dos puntas del mostrador. Exacto. Bien. También es cierto que Pérsico es un sostén político del presidente de la Nación, ¿no? Bueno, ahí hay otra cuestión. Vos ayer creo que te escuchaba en una entrevista, decía el loteo del ministerio, siempre existió el loteo, siempre hubo representantes de organizaciones en los ministerios, pero siempre una conducción política estatal de la política pública. Y eso es otra, me parece que ahí sí Cristina pone un eje muy claro en esto de evitar la tercerización. El que conduce el proceso de la política pública es el Estado, no son las organizaciones, en el peor de los casos cuando encima están de los dos lados del mostrador. Yo creo que esto que trae Diego es el tercer eje, que es central, ¿no? Es cuál es el rol del Estado y cuál es la configuración. Dado el fenómeno económico y social de incorporación de tecnología, de acumulación de capital, que ha producido durante 45 años que la productividad crezca a tasas 3 veces superiores a la masa salarial, ya sea porque los salarios están planchados en el mundo, en Argentina peor, pero en el mundo sucede esto. O sea, aumenta la productividad Y el salario, se mantiene estable. Exacto, y caen los puestos de trabajo. Entonces, ahí hay un valor que se genera, que se lo quedan las corporaciones, enorme. Por eso es la desigualdad que hay en el mundo, no es Algunos casualidad. están planteando la reducción por caso frente al tema del trabajo, la reducción ahí por caso quería de la llegar. jornada laboral, o la reducción. Lo está planteando, por ejemplo, la semana que viene lo vamos a... a ver, intentemos si nos atiende Beto Pianelli, porque quizá lo Sí, podemos tomar. bueno, Amado planteó como una posibilidad la reducción de la jornada laboral, y yo creo que es muy racional. Quería llegar ahí porque es el punto que me parece que estaba diciendo Diego en el rol del trabajo. Las sociedades construyen sus instituciones. Las leyes laborales son una institución. Claro. Entonces, eso no viene ni de la naturaleza, ni del cielo, ni de Dios. Entonces, lo que está mal en este sistema, si es verdad que es el fin del trabajo, son las leyes laborales. Necesitamos una reforma laboral que lleve a 4 horas la jornada laboral con los mismos salarios o más altos aún. 4 horas o 6 horas. Yo diría 4. 4 horas, o sea, reducir la jornada laboral a la mitad. Sí. Algunos Es una están discusión, pero sí, es probable. ¿Cuánto se está llevando el capital? Bueno, eso es la cuenta que hay que hacer y decir, che, flaco, hay que reducir la jornada laboral. Pero porque los que están jornalizados, por otra parte, están en enormes jornadas laborales, están sobreexplotados. Mirá lo que dice Roberts, las largas horas de trabajo están matando a más de 700.000 personas por año, según datos de la OIT y la OMS. En 2017 fueron 745.000 muertos, frente a los 590.000 del año 2000. Y dice Roberts, para terminar, entonces, aunque trabajar más duro, más extenso, no parece hacernos más ricos por el tema de los salarios, porque esto es una ganancia en productividad y cae de salario, lo que sí está apareciendo es que nos hace más enfermos. O sea, no es verdad que no hay trabajo asalariado, ¡hay! Está mal distribuido. Y hay que pugnar porque la distribución del trabajo asalariado sea más equitativa. Una de las modalidades es discutir la jornada de trabajo, viejo. Mirá lo que está pasando con esta hiperjornada. La gente se enferma y se muere. Y le está faltando ese análisis, que esas largas jornadas matan a otros por no tener trabajo. Exactamente. Pero hay que plantear un tema conceptualmente mucho más profundo, que la redistribución de las horas de trabajo. Yo creo que institucionalizar, la nota de Diego, lo que dijo Cristina, lo que venimos discutiendo, lo que está señalando es que el sistema de la economía popular o la economía social viene a ser un parche del neoliberalismo, no viene a ser un sistema de transformación del funcionamiento económico y social. Pido, digamos, en mi mirada, yo como 4 veces por día, soy de clase media, y en mi mirada, cuando escucho la palabra economía popular, veo, y lo decimos acá, un apartheid económico. Una economía para blancos, que sería la economía de los que están registrados, que nobleza obliga, hay que decir, ese número se mantiene más o menos estable, ¿no? El trabajo registrado privado desde el año 75, ¿no? Después se sumaron los trabajadores estatales, los monotributistas, que son una especie de gris y demás,
Y después la economía popular, que no sé cuál sería el universo que podría representar, que es un 40%, lo que sería la economía informal, que sería como una economía para blanco, economía para negro, de ahí la figura del apartheid. También es cierto que los movimientos sociales, especialmente levitas, se decidieron a representar eso. Cuando yo tuve la oportunidad de conversar con algún que otro dirigente social en privado sobre este tema, rápidamente ellos, es un poco la narrativa que están utilizando, asumen la representación de los pobres, te dicen, no, bueno, vos sos de clase media, tenés agua, tenés cloaca, tenés pavimento, tenés ingreso fijo, ¿entendés? Nosotros, vos no vas a los barrios y demás, ¿sí? Llamémoslo setentísticamente hablando, se proletarizan. Frente a ese razonamiento, digamos, uno asume la representación de un 40% que pareciera ser que la política territorial no dejó desierta, y frente al razonamiento, bueno, ustedes hablan de los sectores medios, la mirada de los sectores medios. ¿Y en qué se expresa esa representación, digamos, que manifiesta? En votos no. Claro, electoralmente, en sus experiencias electorales, digamos, el 2017, creo que rozó el 3%. El anuncio de un nuevo espacio político, digo, es absolutamente genuino la participación política de las organizaciones. Me parece que hay la construcción la apuesta es la construcción, digo, para hacer un breve raconto. Ayer decía Grabois, el 2001, o el kirchnerismo que viene después del 2001, es hijo de los piqueteros. Efectivamente, el movimiento, los piqueteros, como la marginación que generó las políticas neoliberales del turco, provoca esa reacción social, y ahí aparece el primer programa de transferencia condicionada, que es el que más o menos sigue la conciencia colectiva, es el plan Trabajar, claro, destinado a atacar el desempleo, que apareció en la agenda política como un tema en los 90. Antes no era un problema el desempleo en Argentina. Dualde efectivamente lo lleva a 2,2 millones del plan Jefes y Jefe, que es la experiencia más masiva de una política social, que si no la Argentina estallaba y fue muy logrado. Y después hubo un proceso de una estrategia de desarrollo productivo, desendeudamiento, reactivación de la industria, sustitución de importaciones, que generó en 10 años 6 millones de puestos de trabajo, y que los 2 millones del plan Jefas y Jefes se transformaron en 200.000. Claro. Se redujo al 10%. Se redujo al 10%. ¿A dónde fueron esas personas? Bueno, eso prueba que si hay una estrategia, si hay una política social inserta en un modelo de acumulación productivo, hay generación de empleo digno. Y la gente quiere eso. O vos, Daniel, escuchaste a alguien que se asuma trabajador de la economía popular y no pretenda estar con trabajo en blanco, vacaciones pagas. Movilidad social ascendente. Estamos hablando con Diego Rivas, el autor de una muy buena nota que la pueden encontrar en Contraeditorial. Gran revista, muy buena revista. Dani, plantean respuestas a un problema sin atacar las causas, ¿no? Es un parche. Entonces, es un parche de contención de una realidad social angustiante, que efectivamente, no estoy cuestionando las organizaciones, porque el trabajo que hacen es invalorable, ¿no? La organización el tema es que uno ve de afuera que eso puede ser funcional a cualquier gobierno, no importa quién esté en el control de la raviolera del Estado. O sea, puede ser con Cristina, puede ser con Alberto, pudo ser con Macri, ¿no? De hecho, hasta lo fue con Macri. De hecho, creció con Macri. Creció con Macri. ¿Creció de cuánto a cuánto? Diciembre de 2015, Cristina dejó el gobierno con 220.000, lo que llamamos planes sociales, entre comillas. Planes sociales. Argentina trabaja, ¿se acuerdan? De las cooperativas, el de general, no un sujeto de la economía popular, sino un sujeto cooperativo, con una economía autogestionada, con una organización colectiva. Ese era el horizonte, con todas las dificultades, pero que tenían una contraprestación laboral y terminalidad educativa. El macrismo elimina la contraprestación laboral, elimina las intermediaciones, porque dice la política no se puede meter en la gestión, elimina las cooperativas, esa lógica de construcción colectiva de lo social, lo saca de camino y dice tienen que hacer cursos. Y en ese camino crece la autonomía de las organizaciones sociales en la administración de la política social, se lo delega, como parte de una negociación win-win donde ambos ganan. Yo contengo el conflicto social y vos administrame los movimientos. Así es. Porque a diferencia de las organizaciones gremiales que se empoderan a medida que el país mejora sus indicadores, sobre todo laborales y sociales, este tipo de organización, sin juzgar, se empodera en un contraciclo. Al contrario, a medida que se deterioran los indicadores,
hay mayor empoderamiento. Por eso que hay que reflexionar sobre esto. Y además hay una cuestión ahí de análisis táctico, ¿no? Porque me parece que me parece la estrategia está pensada como para que ellos sean la nueva CGT, para decir una manera, o que ocupen el lugar del control del conflicto social, de alguna manera, ¿no? El control de la calle. Me parece que uno podés analizar las políticas sociales, los criterios de elegibilidad, el acceso, el universo, hasta dónde llegan, quiénes entran, quiénes no. Y otra cosa es analizar el interés político de esas organizaciones sociales. Claro. Así es. Que lo tienen. Y yo agregaría que si el diagnóstico que hacen los dirigentes de estas organizaciones, que son personas comprometidas, importantes, que están al frente de esas organizaciones, es correcto, me parece a mí que la lucha debería ser por modificar las causas que hacen que no haya trabajo, no por ver cómo le haces de amortiguador al sistema en algún sentido. Ahí me parece que está el problema, que es estratégico y táctico a la vez. Bien, hubo una alianza táctica con el gobierno de Macri que fue, y para mí además hubo un error de análisis, insisto, sobre la muy buena nota que le hizo Mario Santucho y Paula Abal Medina en el año noviembre del año 16 en la revista Crisis, ¿no? Una revista además que, dicho sea paso, tiene una mirada elogiosa, digamos, sobre el proceso de los movimientos sociales. La nota se llama Puchero a Levita, es una nota muy coloquial, muy elogiosa. Me llama la atención además la volanta que ponen, el título es Puchero a Levita, pero la volanta es el caracú de la gobernabilidad. Sí. Caracú es el corazón del hueso, ¿no? Y gobernabilidad, ¿no? Como y la nota versaba cerca, estamos hablando de 2016, ¿no? En el año momento en que yo creo que muchos dirigentes pensaban que el macrismo se quedaba 20 años, que Macri iba a ser el Roca del siglo XXI. Claro, bueno, hubo muchas teorías en esa dirección. Inclusive en parte de nuestro espacio. Particularmente en parte de nuestro espacio. No nosotros. La progresía se deslumbró. Bien, muchos periodistas que estaban escribiendo libros que finalmente no dieron a la luz porque después la realidad se impuso. Pero quiero volver a leer ese fragmento donde le preguntan, insisto, Santucho y Abal Medina, ¿no? Muy buenos periodistas los dos y muy buena nota. Entonces, ¿no? Dando por sentado, ¿cuál sería el valor de ofrecerle gobernabilidad a un gobierno de derecha? Le preguntan. Contesta el chino Navarro. Dice, primero, este es un gobierno, no es una dictadura. Segundo, el término resistencia generalmente se utiliza, si te pones más fino en el análisis, frente a un gobierno que rompió la legalidad. O sea, no había que resistir a Macri, o sea, hay que resistir, no por las políticas que se apliquen, sino por la legalidad, o no. Yo creo que fue un gobierno legal, no fue legítimo, fue un gobierno constitucional, no democrático, el gobierno de Macri, y ya en el 2016 se sabía. Lo dijimos en el 2016, nosotros lo repetimos ahora, no es que lo estamos diciendo ahora. Lo que nosotros evaluamos es que si Macri se cae, acá hay una lectura, ¿no? Si Macri se cae, evalúa el chino Navarro en noviembre del 2016, o sea, algo malo que Macri se caiga, digamos, ¿no? Primero, ¿no? Y además evaluamos. Si se cae, esto gira más a la derecha aún. Detalle, había algo a la derecha de Macri. Porque esto no es un ajuste de Sper ni de Sturzenegger. Sturzenegger era funcionario de Macri. ¿Era el presidente del Banco Central? Claro, es raro eso. Y además de un dato, ni hay un dólar a 20 pesos. Bueno. Esto en noviembre del 2016. Cuando el dólar estaba creo que 15 pesos, 16 pesos. O sea, no hay un dólar, o sea, no se fue toda la mierda, no hay un dólar a 20 pesos, lo que uno puede interpretar. Como aspiran a unos sectores. ¿Cuál? El ajuste ha sido limitado porque hay un colchón social que no pueden ignorar. Esto dijo en el año noviembre del 16 el chino Navarro. Y de alguna manera surge acá que fueron bastante funcionales de alguna manera políticamente y en el control de la calle a la aplicación del programa del macrismo. Absolutamente. Y me parece que fueron clave en esta función que tiene la política social, de darle legitimidad a la reproducción del orden social vigente. Digamos, en ese rol de contención, pero estaba planteado así. O sea, el salario social complementario, 30.000 millones de pesos, sancionado por unanimidad, lógicamente, por todos los bloques en el Congreso, que creó el salario social complementario, fue como la prenda de negociación de la paz social. Con el macrismo. Con el macrismo.
Digo, hacia adelante, la iniciativa del Ministerio de la Economía Popular, como es la gran agenda de los movimientos sociales, institucionalizar este sector. ¿Tenés alguna duda que se la puede dar o no Alberto, o se la puede dar el que venga, esté más a la derecha que Alberto? Al revés. No hay duda. Sí, o sea, el Ministerio de los Planes, para decirlo, o la Agencia de los Planes, que sería la autonomización ya de los planes del gobierno, ¿vos pensás que es más probable que se lo dé Alberto o hasta Rodríguez Larreta? Correcto, yo creo eso. Bien, Claro, en el terreno de la especulación, ¿no? Porque no tenemos la bola de cristal. Ya se venía planteando en la campaña de Scioli. Este tema formaba parte de la agenda en la campaña de Scioli. La aparición del ministerio impulsada por estos sectores, que además me parece que hay una idea que vale la pena discutir, que es la que decía recién Diego, los mecanismos de reproducción que esto entraña en el funcionamiento del sistema de alta desigualdad del ingreso. Mi compañero Jorge Duarte, que estaba ¿Qué escuchando hacen, el amigues? programa. ¿Cómo anda, maestro? Bien, che, bien. ¿Todo bien? ¿Estás escuchando a propósito de lo que estábamos debatiendo? A ver, es uno de los periodistas que más sabe, o el que más sabe, uno de los que más sabe del movimiento obrero organizado, del mundo sindical, está muy informado. Muy bien. Y querías hacer un aporte. Qué envidia la voz, aparte. No, Meta. No. De lo que te quería aportar, porque estaban hablando y había dos proyectos que me parecía que aportaban a la discusión, que tienen que ver, por un lado, con la reducción de la jornada de trabajo, que era algo que estaban discutiendo. Hay dos en discusión, uno presentado por Yasky y otro presentado por Claudio Ormaechea, con el apoyo de Sergio Palazzo, que plantean justamente esto que decías, no tan ambicioso como reducir la jornada laboral a 4 horas, pero sí reducir la jornada laboral, que en Argentina es de las más extensas de América Latina, digamos, ¿no? Y por otro lado, un proyecto que se presentó hace 10-15 días del diputado puntano de extracción sindical, Carlos Ponce, un diputado que fue además vicegobernador de San Luis, Sí. presentó un proyecto para reglamentar, no sé si saben, participación en las ganancias. Me parece que otro Es muy importante. de las discusiones que está en debate sobre... Es el artículo 14b de la Constitución, ¿no? Claro, Muy cómo importante. reforzar los ingresos en esta desocupación de 7%, pero con pobreza tan alta, ¿no? Claro. Ujú. No, este tema es re importante. Vos fíjate que el neoliberalismo encontró mecanismos para remunerar a los cuadros gerenciales, con acciones, con emisión de acciones, con premios, con bonus, pero no así a la masa de fuerza de trabajo. Claro. Entonces, me parece que es indispensable un mecanismo de este tipo, y el dato que traes no son cualquier sindicalista, ¿no? Sergio Palazzo es uno de los que más ha luchado por el salario de su sindicato. Hugo Yasky es y Hugo un- Yasky, un luchador un también. ejemplo de Nos falta un coherencia poquitito de audacia histórica. en eso, ¿no? No hace falta plantear por caso la reducción de la jornada laboral, Bueno. concretamente, ¿no? Bueno, acá lo que nos Pero trae por es que hay dos supuesto. planteos en ese sentido. Yo creo que debiera ser un pedido de la fuerza La política. redistribución de las horas de trabajo es una consigna absolutamente racional y hay que plantearla. ¿Cuál es el tema? No es más utópico que haber desmontado las AFJP, no es más utópico que haber desempobrecido al equivalente de la provincia de Buenos Aires entre el 2003 y 2015, no es más utópico que haber sacado del hambre al 20% de la población argentina, Que no es más no es más utópico. utópico que recuperar a ISA Exactamente. en la salida del neoliberalismo, como hizo Néstor, o de reformar la carta del Banco Central. Para nosotros los peronistas es perfectamente posible. Como nos enseñó Perón. Este país que tomó Perón en el 46 lo transformó de manera tal que cuando lo tumban los trabajadores participaban con el 51% sobre el PBI. ¿Querés una explicación de por qué lo tumban? Ahí tenés una, muy contundente. Y en el 74 con el 47. Hoy no sé, Amado, y, cuánto pará, podemos y con estar. Cristina en el 52. El 52 con Cristina, pasamos al 43 después de la recuperación del 2021, o sea, estamos en un crecimiento inverso, paradojal. Mayor crecimiento, mayor inequidad distributiva. Eso hay que pararlo. Diego, para ir cerrando, ¿cómo vislumbrar la me parece que hay discusión? otra utopía o una salida superadora que se está discutiendo también, y hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados que es el salario básico universal. Claro. Digamos que salimos de esta... ¿Qué diferencia sería con la asignación de los la planes? A ver. la asignación por hijo no. No, la asignación Esa- de planes. La asignación de planes, bueno, ¿Querés quedarte? la Quedate. diferencia central es que la asignación de planes es una política focalizada. Uno dice 1.270.000 es un montón, pero sigue siendo un universo focalizado sobre un universo total que se calcula en 9,5 millones de personas que están en condiciones de informalidad.
o desempleados. A eso irías a garantizar un ingreso mínimo de subsistencia con el valor de una canasta básica alimentaria que hoy, actualizada a mayo, creo que es 14.000 pesos. Sí, para 4 personas se dan 45.700. Bueno, por un adulto, equivalente a un adulto, sería 14.000 pesos. 14. Sería, para decir una manera, a las 9 millones de personas que están en el mercado informal les darían 15 lucas. Digamos, ¿te acuerdas la salida del IFE? Cuando apareció el IFE y todos se sorprendieron de 9,5 millones de personas anotándose en el IFE. Había de todo, mucha gente a la salida. Cuando reactivó la economía... ¿Y qué diferencia hay con esto? Con la actual. Y el alcance. Es la universalización de un ingreso a todas las personas en condiciones de informalidad y bajo salario. ¿Y la consecuencia política cuál sería? No hay intermediación de la política sería social. como, es el Estado. Sería de alguna manera, que es un poco otro razonamiento que yo lo he conversado con dirigentes sociales, digo, la UH no tiene discusión. Nadie discute la UH. No, claro. O sea, en cambio esto, yo insisto sobre el tema. La discutía Sanz, ¿no? La discutía Sanz, sí, y no tiene discusión porque se sostuvo y políticamente. Si puede, la discute otra vez, claro. La vuelven a discutir. Cualquier política social de esas características, esto te las vuelven a discutir. Y además la enflaquecen. Con los ajustes la enflaquecen. La enflaquecen totalmente. Esa idea de reemplazar los planes por trabajo. Es que quizá tiene más consenso que la integración regional, porque toda la fuerza política repiten como loro. Pero no es que falta trabajo. Claro, pero no después la discusión que está detrás de eso, bueno, vos es un Estado que regula el mercado de trabajo, que interviene en la relación capital-trabajo. Para hacer eso, tiene que hacer todo eso, y ahí ya no están todos en la misma. Claro, lo que digo es que la UH no tiene una discusión a propósito de su trazabilidad, digamos, nadie discute, che, a vos te dan la UH, no desde el día cero. A Pirulo se la dan y a Mengano no se la dan. ¿Y sabes lo que fue operativamente ponerla en marcha, no? Perdón, ¿quién lo hizo eso? Lo hizo el gobierno de Cristina. Muy bien, pero vos eras funcionario del CENSE en ese momento. ¿Sí? No, yo era ministro de Economía. Ya eras ministro de Economía. Ok, ya estaba Diego Bocio. Diego Bocio. Operativamente fue un trabajo extraordinario. Fue un trabajo muy bien hecho. Hoy los planes, esto hay que decirle, de la época de Alicia, de la época de la doctora Alicia Kirchner, los planes lo cobra la gente de manera directa en una tarjeta a su nombre en el banco. O sea, no hay intermediación en el cobro. Esto desde 2005 en adelante. Es así. Ahora, eso no inhibe que en el territorio se produzcan mediaciones de otro tipo. Me pongo en abogado del diablo. ¿Qué dicen los movimientos sociales? Bueno, ahí no hay organización social. La intermediación nuestra es organizar los barrios, el territorio con un sentido político. Si viene el recurso directo al Estado, al beneficiario, en el medio no hay ningún tipo de organización social. Lo plantean de esa manera, lo argumentan de esa manera. Me parece que eso lo hacen las organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, militantes de fuerza política, todos los compañeros que militan en los barrios. Me parece que hay una posición hegemónica de un sector de las organizaciones sociales y económica que construye que hay solo un grupo de compañeros que están militando en los barrios. Sabemos que no es así. Uno se puede repetir 100 veces que somos los únicos que vamos a los barrios, que somos el barrio sublevado de la tierra, de la patria, de no sé qué. De hecho. Vos pensás que eso no verifica la realidad, porque si fuese así, si tienen 1.200.000 beneficiarios, con ese discurso estaríamos casi en un momento... No, primero tendría una fuerza electoral muy vigorosa, y segundo, gobiernos municipales, provincias... estaríamos casi en un momento casi pre-surreccional, ¿no? Insurreccional, sí. Bueno, es parte del marketing de las organizaciones. Eso es la regla de juego. ¿Qué vas a decir? Hay algo también, es incómodo esta discusión para nosotros que somos del campo popular, tener que discutir esto, la trazabilidad de los planes. A mí no me interesa. Creo que Cristina lo dejó bien claro. No estoy diciendo cuánta plata va a los pobres, que fue el proceso político que más plata le dio a los sectores vulnerables. Pero lo que está detrás de la idea de altas y bajas es eso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y es la discrecionalidad. La discrecionalidad. Eso, ¿sabés quién lo marcó muy fuertemente? Que para mí es una persona que yo lo respeto mucho, más allá de que mantengo mis diferencias con el posicionamiento actual. Fue Luis Delía. Luis Delía hay discrecionalidad porque durante el macrismo decía, bueno, hay sectores que controlan el alta y baja de los planes. De hecho, a Delía terminó preso, ¿no? Fue una conducta ejemplar. Le limpiaron, le licuaron su organización, que era muy importante, el frente, el FTV. Miles. No, previo. No. Miles fue posterior.
Sí, Milei fue posterior. Claro, fue Luis como- Elías fue para mí. Esa discrecionalidad la eliminás únicamente universalizando. Si estamos hablando de un universo de 9 millones. Pero ahí posible- necesitas pelusa, Diego. Bueno, claro. Ahí necesitas pelusa. Mucha más. Habrá más que plantear guita a la sociedad si Bueno, pero- 1,5 del PBI ¿Es es un válido punto y para medio que, o no? y Es en un- los cálculos del diputado Hackman en el proyecto habla 1,5. de Itaí Hackman. Sí, y esto fue la discusión parecida a la de la asignación universal por hijo. No se podía, sí se podía. Pero por supuesto. Había que tener la decisión pero política. Por favor. Me parece que este proyecto es un proyecto importante, es un paso adelante. Yo creo en otra forma de asignación universal o de renta universal, que realmente sea universal, que tenga otro rol, que requiera además modificaciones en el sistema tributario. Pero bueno, creo que es un paso muy importante avanzar en esta medida también. Bueno, estamos terminando, vamos a sumarla de cualquier manera a nuestra Un compañera de datito trabajo. final. Sí, lo que necesites. Línea de pobreza actualizada a mayo. 4 personas, zona metropolitana. ¿Cuánto es? 100 lucas. 100 lucas. La última información. Ahora el 29 viene la. O sea, con la- las 15 lucas que dijo Diego recién no alcanza. No. Ahora viene la Por información. adulto. Viene la Grupo información de No, no ingreso alcanza. familiar. Porque tenemos la desactualizada porque está del 2021 el cuarto trimestre. El promedio en el cuarto trimestre del 2021, el promedio de todos los perceptores, del conjunto de perceptores familiares era 98 lucas. Yo creo que eso va a mejorar. Veremos cuánto, pero digo 100 lucas. Anda a segmentar ahí adentro. Vas a ver qué Claro. lindo, vas a ver cómo te va. ¿Eh? Es súper asimétrico. Pero por favor, 100.000 pesos de línea de pobreza, segmentada una sociedad que tiene en promedio 120.000 pesos, ¿será? Esta vez, no Claro. sé, los datos hay que esperarlos. Dale, segmentá ahí. La estratificás. Pero te llevas puesto al 90% de la población, por favor, eso, escúchame. Somos grandes, plastilina 2. Plastilina 2. Querida Feli, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Estabas ¿Cómo va? escuchando? ¿Todo bien? Sí, venía escuchando. Bueno, ayer lo tuvimos a Osvaldo Bazano hablando de la segmentación de tarifas. Y Osvaldo casi que dio a entender que era muy judiciable el tema porque dijo, tal como está planteado, es anticonstitucional. Y además esto de que son 3 canastas básicas, 3 y medias creo que son, para quedar dentro, digamos, del segmento más alto, primero que no es el 10%, va a ser mucho más. Y él ponía el ejemplo de, por ejemplo, una familia con 3 salarios de repositores, salarios de comercio. Ya excede y ya entraría con el mismo que tiene un yate, por ejemplo, ¿no? Que está con... Entonces, nada, marcaba como mucha inconsistencia. Sí, porque y 300 lucas, vos lo ves en el número, parece que es un montón de guita. es Y te un parece- matrimonio y un hijo que trabaja. Claro, sí. No, esto veníamos diciendo hace rato Exactamente. también, ¿no? Que la segmentación es otro cuento chino, ese cuento de no, calientan la pileta los ricos con eso y con ese argumento es un caballo de Troya para aumentar la tarifa. Ah, pero aparte, ¿quiénes son los ricos? Porque no, quiero decir, no parece estar bien delimitado. Ese sería el segundo problema. ¿Quiénes son los ricos en la Argentina? Pero el gran problema es que con este cuento le suben la tarifa a todas y todos. Exactamente, porque si no, desde el punto de vista fiscal no movés el amperímetro. Claro, usá el sistema tributario para Metete cobrar a los adentro ricos. del decil último. Claro. Y fíjate qué pasa ahí. Ahí debe haber la mayor inequidad distributiva de toda la EPH. No aparecen los super ricos, ahí está totalmente desvirtuada esa cifra. 14.000 personas pagan el impuesto a la riqueza Pero, por favor. en un país que tiene 47 millones de habitantes. Si no me queremos ver el problema distributivo, bueno, no lo miremos. 14.000 personas fueron el universo fiscal que pagó el impuesto a las grandes fortunas. Que lo alcanzaba, ¿no? Que lo pagó. alcanzaba. Que lo pagó, alcanzaba. Muchos no lo pagaron. Bueno, pero la mayoría lo pagaron. No, pero además lo que tiene de raro el planteo es que tenés que inscribirte para seguir recibiendo el subsidio. Muchos no Tenés que tienen sacar patente de acceso. pobre. Dicho sea de paso, Exactamente, en la hay que ir nota- a sacar patente. En la nota de Diego Rivas, que recomendamos, una nota escrita hace casi 2 años atrás, Sí. y tiene mucha actualidad. Hoy rescatamos 2 notas. La muy buena nota que hizo Mario Santucho y Paula Valmedina en el año 16 en la revista Crisis, a Pérsico y al Chino, y la nota de Diego. Vos decís, ojo con, además, con las iniciativas parlamentarias que después hay que financiarlos, y vos, el registro de barrios populares, Correcto. recién se pudo financiar con Con la ley del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Claro. Por decisión del presidente del bloque del Frente de Todo, de establecer las asignaciones presupuestarias a esa
a ese Los impuesto. para qué Porque de antes se recursos. había Exacto. sancionado la ley, pero Tuvimos no la pelusa. 3 años sin recursos. sin recursos para hacerlo. Porque una ley es una ley, ¿viste? Después le tenés que poner la Y, pelusa bueno, adentro. y la voracidad de la remarcación y el aumento de precio de alimentos es de terror. De un proyecto que 62 puntos presentó anuales. Mazot, Carrió, Negri. Claro, el registro de barrios populares. El registro, y fue un proyecto, claro, impulsado por el corazón. Repetí los autores del proyecto. Mazot, Carrió y Negri. Bien. Que es el Defendido cora- en la comisión por la ministra Stanley. por Stanley, ¿no? Impulsado y los movimientos sociales consideraban eso como un Se le triunfo. relevaron Con 4.400 barrios populares. Eso sí, fondos no le asignaron. sin fondos. Sin fondos. O sea, la primera asignación de fondos En el 2020 con el aporte extraordinario. con el aporte extraordinario, que fue un aporte que además tuvo, creo que asignación también tiene que ver con el gasoducto. Hubo tres asignaciones. Sí, para hubo el tres gasoducto, finalidades, para ¿no? el desarrollo de IPF, no me acuerdo la tercera. Claro, eran tres asignaciones bien puntuales. Bueno, nos estamos yendo, no